El último tema de esta serie de 10 que tienen que ver con el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 24, va a ser el pasaje donde voy a partir para explicar esta última parte, este último fruto del Espíritu, que es el control propio o el dominio propio o templanza, según en donde ustedes vean su versión bíblica. Pero Gálatas 5:24 comienza precisamente, y esta es la parte central en donde el apóstol Pablo va a llamar nuestra atención cuando dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. A lo largo de toda esta serie, que espero no haya sido muy tediosa, hemos visto virtudes que se espera que surjan del carácter de Cristo, que son muy distintas a veces a las que nosotros tenemos para considerar. Encontré este artículo que se llama Virtudes para cultivar, que dice: un horno que derrite todos los corazones, amor; un bálsamo que suaviza todos los dolores, paciencia; una medicina que cura todas las enfermedades, tiempo; una luz que ilumina toda oscuridad, esperanza. Y podemos estar o no de acuerdo con esta presentación, pero lo que sí es cierto es que cuando estuvimos estudiando los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que en realidad dijimos que son el carácter de Cristo y no una lista de nuevas cosas para realizar y nuevos mandamientos para obedecer, nos preguntamos ¿con qué podría Pablo terminar y cerrar su argumento contra la religiosidad? Ya vimos por qué Pablo enumera cada uno de los frutos del Espíritu. Y ojo, no está escribiendo para tratar de llenar un espacio en su carta, sino que específicamente él está mirando lo que Cristo produce en el corazón del creyente cuando está en el nuevo pacto, muy por el contrario, o muy al contrario de lo que encontramos del fruto de la ley, o lo que también es definido como los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así que Pablo termina con la templanza, con el dominio propio. Ahora, cuando busqué acerca de qué es el dominio propio, la templanza, desde allí comenzaron mis dificultades. Les puedo confesar que fue el tema más complicado que tuve que definir, porque casi no hay información, o la información es contradictoria. Ahorita me voy a explicar por qué. Por ejemplo, en esta definición decía: el dominio propio es la capacidad de partir una barra de chocolate en 4 partes con tus propias manos y después comerte solo una de las piezas. Mire la manera sencilla como se alcanza a definir este asunto de la templanza. Dicen que es alguien que puede controlarse a sí mismo. Y casi todo gira y radica en esa idea. Contrólate tú mismo. Una virtud humana, un esfuerzo humano. Y entonces creo que ya conforme ya fuimos viendo lo anterior, decimos: no, ya esto ya no empata. El apóstol Pablo no puede terminar diciendo algo semejante. Entonces la pregunta es: ¿ese es el dominio propio al que se refiere el apóstol Pablo? Primeramente, quisiera yo hacer un recuento de la estructura histórica de nuestra civilización. Voy a tener que ponerme un poco filosófico, no lo quisiera, es uno de mis temas favoritos. Sin embargo, pues tengo que hacerlo para que entendamos por qué pensamos como pensamos el día de hoy. Y este primer punto se llama construir la polis. Ya antes de definirlo, déjenme comenzar con Proverbios 16:32, que dice: mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Utilizo este pasaje, que es muy antiguo, porque se demuestra que la exigencia de disciplinar virtuosamente el comportamiento, moderando los impulsos y las pasiones humanas más intensas, es muy común desde la antigüedad. Es decir, desde que comienza la historia humana, empieza una lucha de tratar de controlar. Si no controlar a los demás,
sí controlarse a sí mismo. Así que aquí, entonces, cuando estamos hablando de la polis, que Alejandro el Grande fue el promotor del primer movimiento de globalización mundial, en donde lo que quería él era construir una cultura, la polis, el estado y ciudad-estado, la cultura, viene a dar hasta nuestros días con el resultado de la helenización que ahora nosotros vivimos en el occidente. Nosotros, que no tenemos nada de griegos, sí tenemos, sin embargo, su cultura. Y no lo sabemos y no estamos conscientes de esto, así que de allí parte todo nuestro pensamiento. Cuando nosotros entendemos un poco de filosofía griega, un poco de cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia la filosofía y que ha construido la civilización, entendemos mejor por qué hacemos lo que hacemos. Ahora, el griego que utiliza el apóstol Pablo para esta palabra templanza es encrateia. Encrateia, que significa dominio propio, continencia o templanza, pero lo interesante es de dónde proviene esta palabra. Proviene de otra más sencilla que es encrates, que significa fuerte, dueño de sí mismo o controlado. Cuando nosotros dividimos esta palabra en lo que la compone, que es es la posición, y kratos, que es poder, empezamos a cambiar entonces el concepto como en poder o en dominio. Esa palabra kratos incluso la utilizamos en nuestros días, en estas épocas, cuando hablamos de democracia, kratos, poder. Así que cuando estamos hablando de encrates, hablamos de poder sobre algo o sobre alguien. El control que se ejerce sobre alguna cosa o sobre alguna persona según lo queramos disciplinar virtuosamente. Este es el pensamiento de los griegos. Ellos quieren controlar y quieren que te controles. Así que para poder construir la civilización o la polis, ponen leyes. Leyes que a nosotros nos limiten, que a nosotros nos impidan una libertad personal para que haya una convivencia sana. Se supone que así está construida la civilización. Ahora, los discípulos de Sócrates, uno de los pensadores, que en este caso fue Isócrates, Xenofonte y Platón, cambiaron el concepto a poder sobre uno mismo, autodominio. Antes se hablaba acerca del poder sobre algo o sobre alguien, pero ellos dijeron no. Lo que hoy se andaba diciendo hace algún tiempo. El cambio comienza en uno mismo. Se oía en esos tiempos. Así que cuando nosotros estamos hablando de autodominio, ya vemos de dónde provienen nuestras ideas. Se puede definir como el que tiene fuerza en sí mismo. Ahora, este pensamiento griego tiene algunas implicaciones prácticas. En primer lugar, por ejemplo, ya entonces se define la templanza como cualidad humana que consiste en actuar o hablar de forma cautelosa y justa, con sobriedad, con moderación o continencia para evitar daños, dificultades e inconvenientes. Es una virtud que permite al individuo controlar las pasiones, vicios e impulsos frente a las seducciones, los deseos, placeres o instintos. La templanza requiere buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría. Mire, es larguísima esta definición, pero lo que me llama la atención son las dos primeras palabras con las que comienza. Cualidad humana. Los griegos, cuando están pensando en templanza, están pensando en cada uno de los seres humanos autocontrolándose. Ahora, en segundo lugar, cuando hablamos de la antigüedad, los filósofos griegos y romanos decían que el hombre necesitaba una indiferencia emocional frente a los avatares de nuestra existencia. Incluso hasta la palabra avatar tiene que ver con nuestros tiempos, ahora que está de moda, pero habla acerca de esta indiferencia emocional porque consideraban que las pasiones eran malas, irracionales, y por eso proponían una apatía, es decir, una ausencia de pasiones. Cuando nosotros somos pasionales, los griegos decían, pues apágalo, pues no lo manifiestes. Si estás alegre, si estás triste, si estás enojado, no lo muestres, contrólalo. Esto es lo que ellos proponen. Por último, Marco Aurelio,
en este caso que fue un emperador romano, pero también filósofo, decía, el primer precepto es no te dejes impresionar por nada. Es decir, que nada influya sobre ti. Tú ten el control de ti mismo. Y aquí la pregunta que nos hacemos es, Pablo habla de represión. Pablo va a hablar de autocontención, de que tú mismo reprimas tus impulsos o que tú mismo reprimas aquello como estás compuesto, que no es una contradicción con todo lo que ha venido diciendo. Vean un poquito más el contexto histórico para alcanzar a ver cómo se está construyendo la civilización. En primer lugar encontramos a Aristóteles y según él, dice que el hombre cree que la felicidad se obtiene con riquezas o quizás se alcanza con honores o obteniendo cierta fama. Otros hombres creen que la felicidad se alcanza por medio del placer, pero Aristóteles esgrime que no se alcanza la felicidad mediante ninguno de estos caminos, sino mediante la rigurosa práctica de la virtud. Es decir, cuando yo me controlo, así alcanzo la felicidad. Eso es lo que está diciendo Aristóteles. Su discípulo Platón dice que el vivir bien es equivalente a vivir con virtud. Es decir, si tú quieres tener plenitud de vida, tienes que saber controlarte. Esto coincide con cualquier pensamiento actual humano. Cualquier motivador, cualquier persona, cualquier psicólogo va a recomendar que tengas control de tus impulsos. Más adelante, por ejemplo, Sócrates decía que la virtud era obedecer las leyes aunque fueran injustas. Y mire cómo lo creyó, porque Sócrates, cuando fue en este caso condenado al exilio, él prefirió morir, porque decía que las leyes eran la forma en que la sociedad se hacía virtuosa. Cuando las leyes se cumplían, la sociedad se beneficiaba y era buena. Así que él dijo, ¿para qué me voy a ir? Mejor que me maten. ¿Hasta dónde llegó el pensamiento? Y sigue existiendo el pensamiento. Porque yo, con tal de construir lo que creo o en lo que creo, estoy dispuesto a lo que sea. Esto nos desmitifica acerca de quién es religioso y quién es religioso. Todos somos religiosos, todos creemos en algo y estamos dispuestos a las últimas consecuencias por aquello. Así que encontramos a Sócrates cómo prefiere o ve en la virtud de obedecer las leyes el asunto de la plenitud. Cuando entramos a la Edad Media, en la escolástica, que es el razonamiento lógico del neoplatonismo, los siglos X al XIII, por cierto, con un gran postor que es Tomás de Aquino, se propone la templanza entre las 4 virtudes cardinales. Usted busque en internet, ahí googlelo, y va a encontrar que la prudencia, la justicia, la fortaleza y, por supuesto, la templanza son las 4 virtudes cardinales. Es decir, con esto se tiene que construir la sociedad. Con esto se tiene que construir nuestra civilización. Ya cuando pasamos a tiempos de la Reforma, Martín Lutero en 1535 escribe lo siguiente, y coincide. Los cristianos deben llevar vidas sobrias y castas. No deben ser adúlteros, fornicadores, ni sensualistas. No deben ser peleadores, ni borrachos. Es decir, todos van coincidiendo con el pensamiento griego o helénico de construir a la sociedad por medio de la autorreprensión, la autodeterminación o el autocontrol de uno mismo. Ahora, esto es sorprendente porque cuando vamos al Nuevo Testamento resulta que también existe el mismo pensamiento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 6, hay un reflejo de este pensamiento cuando dice Pedro, por eso deben esforzarse para añadir a su fe buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia y a la paciencia devoción a Dios. ¿Se dieron cuenta que se parece un poco a las 4 virtudes cardinales que decían en la escolástica? Pedro lo está diciendo muchos siglos antes. Y esto nos demuestra que entonces todos hemos creído, según los griegos, que la construcción de la sociedad es por medio del control virtuoso de nuestros impulsos y de nuestras emociones. Así que no es nada raro que Pedro siga la línea ética de los griegos. Pablo no. Pablo rompe con esa ética. En nuestros días se sigue esta tendencia.
Oh sorpresa, cuando se habla de construcción humana, ya vemos de dónde proviene. Es tan viejo como la historia de la humanidad. Niégate a ti mismo, destruye patrones, y entonces con esto se supone o se espera que alguien se beneficie en la sociedad y tengamos una sociedad más justa. Proviene de los griegos. No es algo que hayamos inventado recientemente. Es algo que viene desde la antigüedad. Todo proviene de la filosofía griega. Pero hay dos formas en que se promueve esta manera de expresarse. Se hace por medio de la negación de los impulsos o la liberación de los instintos para el bien común. ¿Cómo es la liberación de los instintos? Es curioso que dentro de la deconstrucción social que se está manejando en el progresismo, existe esta parte en donde incluso si tus impulsos tienen que ver con los niños, pues se le tiene que llamar preferencia sexual. Y entonces, si el niño está de acuerdo, no hay ningún delito que perseguir. Porque hay que liberar los impulsos y pasiones. O detenerlos completamente y negarte a ti mismo. Estas son las dos posturas. Cuando se habla de la construcción de la civilización, el humano propone estas dos situaciones. Y es que en el occidente, cuando estamos hablando de nuestra sociedad, solo se cree en la realidad, que la realidad está construida solo por materia y que no existe lo sobrenatural. Se niega absolutamente y se piensa que el universo en realidad no fue creado, sino que siempre ha existido. Cuando ahora vienen los descubrimientos y se demuestra que el universo está en constante evolución, porque parte de un comienzo, esto rompe nuestra mente, porque se ha creído durante mucho tiempo que la materia es lo único que existe y podemos negar o debemos negar todo lo sobrenatural. Allí llega el pensamiento desafortunado en donde el cristianismo se dice se fundamenta en la fe, pero el humanismo se fundamenta en los hechos. Lo podemos comprobar científicamente. El gran problema es que durante siglos la sociedad se construyó sobre el cristianismo. Sucedió cuando comenzó el crecimiento tecnológico y científico que se comenzó a cuestionar todo. Y aquí está el resultado. El resultado es que hemos regresado a los principios griegos y queremos controlar a la sociedad por medio del control de cada uno de los habitantes o de los ciudadanos, pidiéndoles autocontrol o pidiéndoles que tengan algunas formas de liberar las pasiones que tienen en sí mismos. Dos alternativas: libertinaje, el hedonismo, o el negacionismo, el ascetismo. Cuando hablamos acerca de que nos negamos cualquier impulso, ¿cuál es la postura del apóstol Pablo? Obviamente, cuando él está hablando de templanza, no está hablando de eso. Él está hablando de los frutos del Espíritu y está diciendo que todos son producto del carácter de Cristo. Todo lo produce Cristo. Así que en lo que la gente está construyendo la polis, la civilización, en la Biblia se propone construir la eclesía. Otro término griego. Tenía yo que hacer el sinónimo. La eclesía, que usted sabe que significa la iglesia. Dios propone que se construya la iglesia. Estaba yo escuchando al escritor N.T. Wright, y es un hombre muy entendido acerca de la teología paulina. Y decía que el gran tema del apóstol Pablo, increíblemente, no es Cristo, no es la cruz. Su gran tema es la iglesia. Él ve en el cumplimiento de la iglesia cómo todo aquello que eran promesas del Antiguo Testamento vienen a conformar una nueva sociedad, una nueva realidad. Así que Dios, cuando está pensando en la sociedad, no piensa, como los griegos, en construir a la polis, a la civilización, por medio de hombres o mujeres que estén libres o estén presionados, sino que más bien propone construirlos por medio de la iglesia. Este es el gran tema de Dios.
La iglesia. El apóstol Pablo está pensando en la iglesia. Y es que la preocupación humana es construir la civilización. Y mire las teorías filosóficas o políticas. Está el capitalismo, está el comunismo, está el fundamentalismo de las religiones árabes, está el humanismo, y hay muchos temas más que en su afán de construir la civilización, la realidad es que tienden a destruirla. Esta es la verdad. Cada vez que el ser humano pretende construir su civilización, la destruye. Por eso Dios dispone la construcción de la civilización por medio de la construcción de la iglesia. La iglesia no es un ente dejado al azar allí en medio de un caos, sino que es una célula que tiene el potencial de multiplicarse y de transformar. En este caso, transforma a la sociedad. Ese es el gran plan de Dios. Por eso se le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Ese es el gran plan de Dios. Ahora, ¿cómo se construye al ciudadano del reino? Porque de esto está hablando Pablo. Pablo, cuando está hablando de los frutos del Espíritu, está hablando de Cristo. Cristo es el ciudadano el que hace que funcionen todas las cosas. Que funcione la naturaleza, que funcione el mundo y su plenitud. Cristo. ¿Cómo se construye a este ciudadano? Obviamente no es por medio ni del libertinaje ni del negacionismo. De ninguna forma. Encontré este escrito hace algún tiempo de este hombre que se escribir de ética, T.B. Maston, y habla de los niveles de vida. Y se me hizo muy interesante cómo alcanza a definir cuál es la intención de Dios con respecto a lo que pretende construir por medio de la iglesia. Y en primer lugar, hablando de los niveles de vida, habla del instinto. El instinto que obviamente tienen los animales y muchos seres humanos. Ahora, cuando se habla del progresismo, se insiste que sean más bien los instintos los rectores de la sociedad. Es que lo importante es que tú te sientas pleno, que tú te expreses. Sí, ¿y qué pasa con los de junto? ¿Qué pasa cuando yo lastimo el derecho de los demás? El instinto. Ahora, cuando hablamos de instinto, definitivamente hablamos de los niños. Son mayormente instintivos. ¿Por qué? Porque tienen impulsos de sobrevivencia. Ellos lloran, no para fastidiarlos, lloran porque necesitan algo. Su instinto de sobrevivencia los lleva a solicitar de alguna forma la satisfacción de esa necesidad. Es su instinto. Ahora, cuando nosotros hablamos de este instinto de sobrevivencia, por eso es que los padres tenemos que ser responsables por ellos. Porque ellos no tienen la capacidad de entender el pensamiento abstracto. Lo hemos dicho aquí constantemente. Para ellos, cuando se habla acerca de una situación definida, de una orden, les cuesta mucho trabajo entender, a menos que tengan algo específico que hacer. Necesitan ellos trabajar de esta manera. Ahora, aquí el gran problema es que algunas voces sugieren que se debe dar a sus impulsos expresión libre, porque si no se dañará su personalidad. ¿Han escuchado eso? Al niño no hay que regañarlo, al niño no hay que levantarle la voz y mucho menos golpearlo, porque si no, entonces su personalidad se va a reprimir. La palabra de Dios, y mira, voy a salirme de la palabra de Dios. Hay especialistas serios que han dicho que definitivamente la mejor forma de tratar a un niño es con disciplina. Es la mejor forma, con disciplina, porque se forja el carácter. Porque se habla de que se convierte en una persona equilibrada, controlable, una persona que sabe de sus límites, que sabe cómo funciona. Por ejemplo, encontré acerca de la máquina diésel, las locomotoras. Creo que es la máquina terrestre más poderosa que existe. Cuando hablamos de una máquina que sea capaz de jalar cientos de vagones, hablamos de poder en serio. Pero hay una limitante. Tiene que funcionar en las vías. Si se sale de las vías, no importa la fuerza que tenga,
permanecerá inmóvil. Cuando hablamos entonces acerca del instinto en primer lugar, hablamos de que cada ser humano necesita o tiene un poder, pero necesita una limitante, una forma en donde ser encauzada toda esa fuerza. En segundo lugar, T.B. Maston dice de la costumbre. Aquí es donde los jóvenes, o la mayoría de los jóvenes, están viviendo. Cuando hablamos de los jóvenes que se jactan de independencia, sin embargo, la realidad es que son los más esclavos. Miren, cuando hablamos de los jóvenes, es cierto que muchos se sienten libres del dominio de padres y adultos, pero se someten a lo que los demás hacen, costumbre o moda. Incluso hay un término en nuestros tiempos, no es una modalidad que no haya existido antes, pero que ahora está más difundida, que son los influencers. Los influencers que obviamente están influyendo, como dice el mismo nombre, en los jóvenes para que tengan algún desempeño, alguna forma de pensar, una plataforma en donde todos coinciden. Y entonces los jóvenes se salen de la disciplina o el control de los padres y vienen a caer a otro lugar en donde igualmente son esclavizados. El pensamiento que todos tienen en ese momento es la modalidad dominante. Aquí lo que es peligroso es cuando se insiste en vivir así y evita de cuestionarse sobre lo ético. ¿Está bien lo que estoy haciendo o está mal? Porque cuando yo vivo en esa modalidad, obviamente, e insisto vivir en ella, lo que voy a evitar es pensar y me van a dictar mis valores en lugar de que yo tenga la capacidad de pensar en lo que es justo o lo que es injusto. Así que esto nos lleva a los terceros de los niveles de conciencia. En este caso, los niveles de vida, que es la conciencia. Y aquí encontramos, por ejemplo, alguien los definió como los inteligentes, y no es que sean inteligentes, sino que han pensado y han cuestionado y desarrollaron convicciones personales y llegaron por consecuencia a una definición de lo que es bueno y lo que es malo. Cuando alguien cuestionó, ¿y por qué todos lo hacemos así? Allí comenzó entonces una convicción personal. Ahora, esto es interesante porque los que tienen convicciones impedirán ser influidos. Ellos, incluso si tienen que ir contra marea, si tienen que ir contra corriente, ellos se plantarán allí y no importa todo lo que tengan que soportar porque tienen una convicción que piensan que es justa y por lo tanto es inamovible. Los maduros, podríamos decir, se quedan aquí, pero Dios quiere más, y aquí es a donde quiere llegar el apóstol Pablo. Cuando está hablando de templanza, no está hablando de lo que los griegos decían de autocontrol, autorreprensión, sino que está hablando de ser cristiano, alguien que rinde su conciencia a Cristo. Porque el gran engaño del ser humano es creer que puede llegar a cierta lógica o cierta razón que lo lleve a ser mejor. Y los frutos del Espíritu estuvieron insistiendo desde el primero que si Cristo no está de por medio, nosotros no lograremos nada. Nosotros no tendremos ninguna capacidad. Aquí es donde quiere llegar el apóstol Pablo. Y regreso a lo que habíamos dicho en Gálatas 5:24. Por eso partí con este pasaje que dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ahora la pregunta es: ¿cómo sé que Pablo tiene esto en mente cuando habla de templanza? Porque lo repite en 2 ocasiones en la misma carta. En Gálatas 2:20, él dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios. Y me detengo allí, cuando dice: vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios. Allí están los frutos del Espíritu. Ya no soy yo el que está haciendo las cosas, ya no soy yo el que responde a las provocaciones, sino que es Cristo en mí.
Allí quiere llevarnos el apóstol Pablo cuando habla de templanza. Cuando está hablando de dominio propio, no está pensando en lo que la civilización ha enseñado, ni lo que los griegos enseñaron. Está hablando de que el control propio, el dominio propio, es ser como Cristo. En este caso, Cristo es el único que tiene dominio propio. Usted y yo. Cuando hablamos de dominio propio, no hablamos de mi control, sino del control de Cristo sobre sí mismo. Yo solamente soy un reflejo. Así que cuando nosotros llegamos a esto, nos damos cuenta que la templanza o el dominio propio para Pablo es la rendición de la conciencia a Cristo. ¿Con qué tenía que cerrar el apóstol Pablo? Con esto precisamente. No es autocontrol, no es hedonismo ni libertinaje, no es negacionismo, ni es monjazgo para que se vaya usted o yo de ascetas a un monasterio. No es de construcción, es rendición de la conciencia a Cristo. El diccionario expositivo Vine dice: los varios poderes dados por Dios al hombre son susceptibles de ser abusados. Su utilización correcta demanda el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu de Dios. Es decir, hay un gran potencial en el ser humano que ha sido utilizado tan mal que la única forma de ser encauzado y de poder encontrar verdaderos resultados es cuando el Espíritu de Dios tiene el control. Por eso Pablo habla del fruto del Espíritu. Ahora, quiero llevar esto hasta un punto en donde creo que el cristianismo mismo ha sucumbido ante el pensamiento griego o helénico. Porque el gran problema, cuando yo entré a estudiar esto, fue que casi todo lo que se enseña tiene que ver con autocontrol, tiene que ver con autodominio, tiene que ver con la templanza al estilo de los griegos. Tú contrólate, tú ten el dominio de ti mismo. Y entonces encontré, para sorpresa mía, a uno de los teólogos interesantes que ha dado la Iglesia Católica, Benedicto XVI, el anterior Papa, que por cierto apenas falleció. Miren lo que dijo. Yo cuando vi esto dije, ni modo, lo tengo que poner. Dijo lo siguiente, cuando hablaba de encrateia, acerca del dominio propio: quien deja entrar a Cristo no pierde nada. Nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. No pierde nada. Y todavía completa: no tengáis miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. No se trata de que neguemos nuestros impulsos. Allí están. Se trata de que Cristo los controle. ¿Para qué Dios nos dio impulsos? Se equivocó seguramente. Por supuesto que no. El gran problema es que nosotros mismos no los podemos controlar. Solamente Cristo. ¿Cómo es posible que Él se dé cuenta? ¿Cómo es posible que la iglesia no lo pueda ver? Me desespera verdaderamente que no podamos nosotros comprender que no podemos controlar nuestras emociones, porque eso es fruto del Espíritu Santo. Nosotros no podemos. No somos capaces de obedecer leyes a menos que vengan del corazón, a menos que Cristo esté en mí. Si hay una iglesia que insiste en controlar, o un creyente que insiste en controlar sus emociones, no se puede. Solamente Cristo. Déjeme concluir no solamente este tema, sino la serie completa, con el pensamiento de Francis Schaeffer. Este hombre que ya falleció, un filósofo cristiano. Primero decía que tenemos que decir que el cristianismo es Cristo. Vamos a decir, obviamente, cristianismo es Cristo. Pero no es obvio en las iglesias. Porque cuando hablamos de cristianismo, según las iglesias, es leyes, es costumbres, es tradiciones, es confesiones, pero no es Cristo.
Así que lo primero que tenemos que rescatar es que el cristianismo es Cristo. Allí vemos el gran problema. Muchos limitan el cristianismo, por ejemplo los fundamentalistas, a una lista negativa de cosas que no debemos hacer. Muchas iglesias, eso es lo que están insistiendo. Y hablan del pecado, e insisten en el pecado en lugar de mirar la luz y mirar a Cristo. Insisten en el pecado como la lista de lo que no debes hacer. Y salimos de las iglesias tan cabizbajos, tan derrotados, porque sabemos que estamos luchando precisamente con eso. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo no es una lista de cosas que no debemos hacer. De hecho, se insiste que si cumplimos con esas listas, somos espirituales. No es así. No es así. El cristianismo es algo más que abstenerse de algo. Por el otro lado, hay quienes rechazan cualquier tipo de ley. Estos son llamados liberales. Incluso se consideran como anómos, de anomía, sin ley. Y ellos insisten en que no, al contrario, el cristianismo es absolutamente la libertad de hacer lo que le plazca. Mire, el resultado de los dos casos es que definitivamente buscan una vida cristiana más relajada. Con leyes o sin leyes, que algo me diga qué es lo que tengo que hacer y se acabó, para que no tenga yo que pensar. Pero el cristiano tiene que madurar, el cristiano tiene que crecer, el cristiano tiene que ajustar su mente constantemente. Así que la vida cristiana no es superficial, sino profunda. La vida cristiana no es algo exterior, sino interior. Y déjenme asomarme. Yo que en estos temas, y el apóstol Pablo está insistiendo en dejar la ley, déjenme ir al último de los mandamientos, al 10º mandamiento. ¿Se acuerda cuál es? No codiciarás. Ahora, no codiciarás es un mandamiento muy especial. Y fue dejado justamente al final porque es un mandamiento que no tiene que ver necesariamente con una expresión externa. Es una condición interior. Puedo yo estar codiciando y no mostrarlo. Ahora, cuando ya lo mostré, ya adulteré, porque estaba yo codiciando a una mujer, o estaba codiciando a un hombre. O cuando expreso la codicia, ya robé, porque estaba codiciando algo que no era mío. Pero la codicia es una situación interna del corazón. Su contraparte es la ley de Cristo, que es la ley del amor. El amor también es un asunto interior, que no necesariamente yo cuando tengo amor tengo que hacer cosas. Obviamente me lleva a hacer cosas, pero es una situación interior, un aspecto interior. Y cuando hablamos del amor, por ejemplo, en Gálatas 6:2, el apóstol Pablo por eso dice: ayúdense a llevar las cargas unos a otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Con esto tenemos que decir lo siguiente: la ley la ley de Cristo es algo interior, es más que acciones. Déjenme explicarlo. En este caso, amar a Dios es no codiciar contra Dios. Amar a Dios es no codiciar contra Dios. Y amar al hombre es no codiciar contra el hombre. Tengo que amar a Dios tanto como para estar contento y satisfecho con lo que me da. Y tengo que amar a los hombres tanto como para no sentir envidia de lo que son y de lo que tienen. Estas son las condiciones. Cuando estamos hablando del fruto del Espíritu, el apóstol Pablo nos quiere llevar al gran tema de temas, el amor. Y el amor, alcanzamos a ver entonces que es no codiciar contra Dios y no codiciar contra el hombre. Ahora, ahondemos solo un poco más en este asunto de la codicia contra Dios. Cuando nosotros no tenemos contentamiento con lo que Dios nos da, nos lleva a rebelarnos. Es cuando decimos: no estoy de acuerdo, yo quisiera aquello o yo quisiera eso que Dios no quiere darme, que Dios no me permite obtener. Y aquí encontramos a los constructores de la polis, la civilización. Estos que dicen: no estoy de acuerdo con lo que el cristianismo propone. Tiene que haber algo más. Y de ellos el apóstol Pablo habló en Romanos 1:21.
Dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. El gran resultado de la codicia contra Dios es que Dios mismo nos abandona para hacer entonces lo que bien queremos. Pero el que está basado en la ley del amor de Cristo no codicia contra Dios, sino que ama a Dios y tiene por resultado los frutos del Espíritu, el carácter de Cristo, porque no tiene otro anhelo, porque no tiene otra ambición, porque la única ambición genuina es querer a Cristo. Es lo único que desea el que tiene el amor por Dios. Así que miren, con esto concluyo. Dios implanta su reino con ciudadanos que tengan el carácter de Cristo, que construyen su iglesia. El gran plan de Dios comienza no con personas que se autorreprendan, es con personas que rinden su conciencia a Cristo. Y allí comienza la salud. La salud comienza en una familia, comienza en los hijos, comienza en la iglesia, sigue en la iglesia y continúa en la sociedad. Aquí hay una implicación triste. Si la iglesia falla, la sociedad se corrompe. Cuando yo veo la sociedad como está, yo no puedo dejar de señalar que la iglesia falla. Porque hicimos las cosas como todos los demás. Dios está esperando que el carácter de Cristo, que el poder del nuevo pacto en el creyente dé resultados. Y son resultados permanentes. Y son resultados verdaderos. Por eso el apóstol Pablo, y este es el versículo que rodea todo el pensamiento de la carta a los Gálatas, cuando dice en el versículo 1 del capítulo 5, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Allí tenemos que estar. La iglesia tiene que desprenderse de toda la religiosidad, tiene que desprenderse de todas las costumbres, tiene que desprenderse de todo aquello que ha venido jalando y arrastrando y que no tiene que ver con Cristo. Cuando usted y yo nos levantemos en el nombre de Cristo, soltaremos todo eso. Cuando nosotros estemos libres de toda esa trampa religiosa, de toda esa trampa filosófica, de toda esa trampa ideológica que se ha infiltrado desde hace tanto tiempo en la iglesia, ese día, sin duda alguna, amanecerá la nueva vida en Cristo para la sociedad. Ese día proclamaremos más fuerte que nunca de la oportunidad que tenemos en Cristo. Ese es el plan de Dios. No quiere Dios que nos llenemos de actividades religiosas. No quiere Dios que nos llenemos de autocontrol ni autodominio. Dios quiere que nos rindamos a Cristo. Amén. Padre, te pedimos perdón entonces por esta actitud que hemos tenido, por esta necedad de querer vivir nuestras vidas con nuestras propias reglas, con los formatos religiosos y contradictorios de la ley. Te pedimos perdón si estamos en una iglesia la cual nos ha vendido la idea de la automejora, el autocontrol, la automotivación. Te pedimos, Señor, que el cristianismo vuelva a ser Cristo y que tú tomes control de nuestro carácter y que sea tu carácter el que se ventile en el nuestro. Que cada persona que nos alcance a ver te mire a ti y no a nosotros, porque nosotros ya fuimos crucificados.
Que podamos, Señor, entonces levantar el rostro y que vean la gloria de Cristo del nuevo pacto. Que dejemos atrás todo aquello que nos ha encarcelado, que nos ha corrompido, que nos ha destruido el cristianismo, para que tengamos verdadera vida y vida en abundancia. Te pedimos, Señor, que fundamentes el amor de Cristo en nuestros corazones. Que profundicemos, Señor, en el carácter de Cristo, en la ley de Cristo, que solamente se define como amor. Permite, Señor, que cada día crezcamos en cada uno de estas cosas que alcanzamos a ver a lo largo de esta serie. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Porque si hay esperanza para la iglesia, se llama Cristo. Te pedimos en su nombre que nos rescates. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.